funciona cuando las dos acciones están estructuradas ambas en pasado progresivo. Tengan mucho cuidado con la estructura. Puede que suene de manera diferente, pero en realidad lo que ustedes tienen que verificar siempre es que su estructura funcione y esté estructurada en pasado progresivo. The sun was shining. So, ing, verbo en pasado y terminación ing. Number 2, a lot of tourists, aquí está mi sujeto, were lying, ing. So, estoy utilizando and, of course, estoy utilizando and en este punto, pero puedo utilizar la mayor parte de los ejercicios que ustedes vean van a estar estructurados con while. Funciona tranquilamente. Por ejemplo, my family was eating dinner while I was working. Y estamos hablando de dos acciones. Es lo que llamamos acciones paralelas. Ahora, vean las flechitas que yo acabo de dibujar. No tengo una flecha horizontal por acá, así es que la voy a dibujar a mano alzada. No sé por qué aparece esto. Give me a second. No. La voy a dibujar a mano alzada y la voy a dibujar con el color naranja, que es el color que yo siempre escojo para dibujar las acciones en progresivo. Déjeme aumentar esto. Ok. So, los progresivos, en naranja. Los progresivos son estas acciones que viajan juntas y viajan todas así. Si esta fuera mi línea de tiempo, supongamos que esta es mi línea de tiempo, las acciones progresivas y todos los verbos progresivos viajan de esta forma. Viajan en sentido horizontal, precisamente porque pueden ir conectados unos con otros. Esa es una de las fases bien importantes del progresivo. Verbos que se pueden llevar bien juntos. ¿Ok? Y este es el uso del while. Tengan en cuenta esto antes de que vayamos a nuestro resumen como tal. All right. So, ya estamos con la situación del while. Vayamos a ver entonces la segunda variable. No sé si hasta aquí tengo preguntitas con lo que hemos visto del progresivo. No questions. All right. Tengan en cuenta, y aquí es donde voy a recalcar, el when es otro signal word, pero este señor lo trabajamos de una forma totalmente diferente. ¿Ok? A diferencia del while, que es un conector bastante amigable que puede unir dos acciones sucediendo al mismo tiempo en pasado, el when es uno de estos conectores que en realidad lo que hace es trabajar en colaboración con otro tiempo. So, cuando ustedes vean este signal word en su oración es porque una de sus oraciones está en pasado progresivo, es decir, este tiempo, y la otra va a estar en pasado simple. ¿Cuál es la acción en pasado simple? La acción en pasado simple la tienen que definir ustedes. El hecho de que las dos estén presentes significa que estoy elaborando una colaboración, pero no es así nomás. No es que pueda hacer la colaboración y funciona de cualquier forma. La regla dice que si ustedes tienen a when dentro de sus oraciones o como signal word destaca el when, ahí está. Si ustedes lo ven al when trabajando es porque una de sus oraciones debe estar estructurada en pasado simple y la otra la deben estructurar en pasado progresivo. Pero la regla no les dice cuál. Eso depende de su análisis íntegro. Lo que ustedes deben hacer ahora es visualizar de manera perfecta y de manera bastante exacta cuál sería el verbo que conjuga mejor con un pasado progresivo y cuál es el verbo que conjuga mucho mejor con un pasado simple. ¿Cómo me doy cuenta? La visualización del verbo. Tienen ustedes que visualizar el verbo porque el viaje del verbo simple no es el mismo que el viaje del verbo progresivo. Y aquí van a necesitar mucha imagen visual. Por ejemplo, este es el ejemplo que yo estoy colocando en pantalla y después vamos a hacer nuestro resumen, ¿ok? All right. Vean ustedes. Tengo a dos verbos trabajando en este grupo. Tengo el when, ¿y qué es lo que me ha llevado a elegir de esta forma? Tengo el verbo comer por un lado y tengo el verbo llamar por el otro. All right. So yo tengo que valorar en una balanza cuál de estos dos verbos debería ser progresivo. Vayamos al concepto. El verbo progresivo es un verbo de acción. ¿Qué es un verbo de acción? Significa que es un verbo que va en movimiento. Por ende, voy a inferir que los verbos que van en progresivo son aquellos verbos que se toman un poquito más de tiempo en ejecutarse. Muy aparte de que los pueda ver, se toman su tiempo. Ahora, los tiempos pasados simples, ustedes recordarán, y ayer se los dibujé. Yo los dibujo para establecerlos muy bien de esta forma, como flechitas que apuntan hacia abajo. Porque a diferencia de estos señores, los progresivos, los verbos en pasado simple,
van en orden, ¿se acuerdan? Los voy a dibujar ahorita, no se preocupen. Si establezco en una balanza qué verbo es más largo y qué verbo es más cortito, esa es la imagen que debo hacerme. ¿Ok? Esa es la imagen que debo visualizar. Y el verbo que es más largo, el más largo de ejecución, el que me toma más tiempo, va a ser el progresivo. Díganme ustedes si comer o llamar a una persona, les toma más tiempo. Por naturaleza, el verbo comer, comer algo, me toma más tiempo que el hacer una llamada o que llamar como tal. ¿Cierto? Entonces, el verbo comer es el que voy a estructurar en progresivo. Ahí está. I was eating dinner when. El when es un question word que significa cuando. En este caso, está trabajando como un conector. ¿Ok? ¿Por qué utilicé el verbo call en pasado simple? Porque la llamada, el verbo que está en pasado simple, me tiene que interrumpir la acción que estaba haciendo en pasado progresivo. No sé si ustedes entienden esta asociación. Imagínense esta visualización de verbitos, uno que va en línea horizontal y el otro que te interrumpe, traten de unirlos en una imagen sola, como la que yo puse aquí arriba. Si yo pongo estas dos acciones en un solo lugar, no sé si tengo a alguien en puerta, give me one second. Ok. No sé si tengo, ahora sí. All right. Si ustedes visualizan estas imágenes y visualizan estos verbos, si utilizan la forma visual, van a notar que si pongo, si pongo al verbito en una flecha, como estamos haciendo, eventualmente, si los pongo a trabajar a los dos al mismo tiempo, eventualmente estos verbos van a chocar. Y van a chocar así, ¿cierto? Esto es lo que representa su ejercicio con el when, esta visualización. El verbo más largo de ejecución es el verbo que va en pasado progresivo y el verbo de más corta ejecución, el verbo que les toma un momentito hacer, es el verbo que les interrumpe. Por eso el verbo que les interrumpe debe estar siempre en pasado. Ahora, tomen en cuenta esto. La regla no me dice, el primero va en pasado simple y el segundo va en pasado progresivo. No, jamás les va a decir en qué posición están. Eso depende de un análisis. Y más allá de que yo tenga que mezclar los dos, tengo que analizar profundamente. Y más allá de eso, tiene que haber un filtro de lógica, ¿ok? Si ustedes acaban de hacer su ejercicio y si ustedes creen que está funcionando bien, tradúzcanselo al español y díganme si tiene sentido. Si tiene sentido para ustedes y la oración funciona, entonces estamos haciendo el trabajo bien. ¿Ok? For example, déjenme ver lo siguiente. Podría hacerlo esto al revés. Podría decir, utilizar el verbo en pasado simple y este verbo call podría hacerlo en pasado progresivo. La regla jamás me dice cuál va con cuál. Pero traten de hacerlo y díganme si tiene sentido. Decir, yo comí cuando me estaban llamando. No tiene sentido. ¿Qué estaba haciendo? Me estaban llamando y recién comí. ¿Tiene lógica? ¿O tiene más lógica decir, estaba comiendo cuando me llamaron anoche? Yes, la llamada me interrumpe lo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba cenando. Ahora, como les dije del signal word, while, el when tampoco se hace mucho problema en posicionarse al medio, estableciendo una diferencia y una distancia entre la oración 1 y la oración 2. Como que tampoco se hace problema ni al principio, solo que si ustedes la colocan al principio, agréguenle una coma. Y si ven el segundo ejercicio, solamente inclusive puedo cambiar el orden de las dos oraciones, es exactamente igual. Es decir, cuando él me llamó, yo estaba cenando. Es casi lo mismo que decir estaba cenando cuando él me llamó anoche. ¿Es lo mismo? ¿No? Sí, puedo cambiar este orden de los elementos, pero no puedo cambiar todos los elementos como me den la gana, sino estos dos fragmentos sí pueden ir en un orden inverso. A eso me refiero. All right. Do we have any questions with the concept? Hasta aquí tenemos preguntitas con el concepto. Déjenme borrar esto. Is it clear? No questions. All right. So vayamos entonces a lo que les prometí. Vayamos a hacer una listita. Give me one second, please. Deme un segundito. Creo que hay alguien esperando. Give me one second. Sorry. All right. So estoy con mi pantalla en blanco. Lo que les pido es lo siguiente. Hagan ustedes en su cuadernito una línea. Yo la voy a hacer con color azul. ¿Ok? Una línea que divida ambos lados de su pantalla. ¿Ok? En este lado vamos a trabajar con el pasado simple. Por acá.
So where is my, yes. So here we have past simple. Past progressive. Vayamos a poner pasado progresivo por este lado. Past progressive. Y por este otro lado vamos a trabajar con el pasado simple. There you have it. Okay. Past progressive. And then we have past simple. ¿Por qué es importante hacer esto? Les voy a explicar. No se preocupen. And past simple on this side. So, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Les voy a explicar cómo establecer diferencias entre trabajar con puro tiempo pasado simple, con puro tiempo progresivo, o cómo hacer una mezcla, o cómo trabajar con los dos, porque todos estos son pasados. Lo primero que hay que resaltar es que todos estos comparten los mismos signal words. Es decir, no importa si es pasado progresivo o pasado simple, voy a estar compartiendo los signal words. No. Ok, los signal words yesterday. There you have los signal words yesterday, el ago. Por aquí también ingresa el ago, por aquí también ingresa el last. Todos estos los pongo ahí al medio porque compartimos los mismos signal words, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a establecer diferencias por conceptos. Cuando hablamos del pasado simple, que es lo que vimos la semana anterior, hicimos lo siguiente. Dibujamos una línea de tiempo y nos dijimos ¿qué es lo que es el pasado simple? Sorry, mil disculpas con mi línea. El pasado simple es una acción completa, ojo, completa en el pasado. ¿Dónde está un recuadro? Voy a marcar un recuadrito. Brain. Oh, no. Sorry. Voy a marcarlo acá. So, ¿qué es el pasado simple? Es una acción completa en un momento específico en el pasado, ¿se acuerdan? So, yo lo voy a dibujar como un cuadradito acá. So, esta acción tiene un principio y un final y está en el tiempo pasado, es decir, en el presente, que es este, ya no tiene ninguna relevancia, ninguna repercusión. So, ahí está. Lo segundo es que esta acción es específica. ¿Y a qué me refiero con que es específica? Que cumple con estos parámetros de decirme exactamente cuándo pasó. So, el cuándo también se responde acá. When did it happen? ¿Cuándo pasó? Ayer, hace 2 días, hace 3 semanas. Esto para establecer una diferencia. Ese es el pasado simple, ¿verdad? Ok. So, cuando estoy hablando de una sola acción, ¿qué es el pasado progresivo? Entonces, el pasado progresivo, vuelvo a dibujar la misma línea de tiempo en lilita. So, el pasado progresivo es prácticamente hacerle un zoom a esta acción y concentrarme en un momento exacto, no solo específico en el pasado. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. There we have here. Pongamos un ejemplo bastante por aquí primero. Empecemos por acá. Let's say I bought apples last Monday. ¿Cumple con los dos requisitos? Sí. Mi oración está en pasado. ¿Es una acción completa? Sí. El lunes pasado yo compré manzanas. Esta es una acción en el pasado completa que cumple con los parámetros de decir cuándo sucedió. Ok. El pasado progresivo vendría a ser esta acción cuando yo me involucro más dentro de esta acción de comprar manzanas. Si ayer, el lunes pasado, yo compré manzanas, pues establezcamos una hora. Supongamos que compré el lunes pasado en la mañana las manzanas. Voy a ponerle una hora. Cambio de color nuevamente para que ustedes vean que estamos hablando de la misma acción. There we have. So, mi acción de comprar manzanas es esta. So, estoy hablando de la acción exacta de comprar manzanas que vendría a ser esta. Y esta va a tener una hora. Por ejemplo, las 10 a.m. So, vean ustedes, una cosa es la acción completa y otra cosa es adentrarme dentro de la acción para hablar de un momento exacto. So, lo que significa que el pasado progresivo es más exacto que específico. ¿Cumple con estos parámetros? Sí. La diferencia es que, ahora sí voy a escribir el ejemplo, el mismo ejemplo, ¿ok? Last Monday, at 10 a.m., I was buying apples. Díganme si no es diferente el sentido que le estoy dando en este tipo de oraciones. So, el mismo signal word aplica. La diferencia es que acá estoy siendo muchísimo más específica en cuanto a la hora que estoy utilizando. At 10 a.m. No estoy poniendo el a.m., pero estamos hablando de esta hora.
En este preciso momento yo estaba comprando manzanas. ¿Notan ustedes la diferencia? Ok, so cuando en sus ejercicios ustedes vean un elemento determinante como una hora, un momento, entonces este ejercicio lo deben estructurar en progresivo. Ahora, estamos hablando de una sola oración, no estamos hablando de más de una oración. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Nos volvemos al pasado simple y nos vamos al marco de la derecha una vez más. ¿Qué pasa si yo estoy hablando de más de una oración que puedo hacerle en el tiempo pasado simple? Vuelvo a dibujar mi línea de tiempo y supongamos que si el lunes pasado yo compré manzanas. Ok, pero comprar manzanas ha sido solo una de las cosas que hice el pasado lunes, ¿ok? Ahora ustedes quiero que noten qué pasa si estoy agregando más de una acción el lunes pasado. Es decir, voy a hablar de varias acciones. ¿Cómo es que yo puedo trabajar con varias acciones en tiempo pasado? Esto les expliqué la semana anterior, pero ahora vamos a hacer una relación con el progresivo, ¿ok? All right. ¿Se acuerdan ustedes que yo rayé y ahora los estoy poniendo haciendo unos cuadrados, pero en realidad yo los dibujo así como unas flechitas, ¿ok? La diferencia está en cómo puedo yo trabajar con los verbos. Estos verbos, todos los verbos que trabajan en los tiempos simples, no solamente en los tiempos progresivos, sino los tiempos simples hacen este ejercicio, son verbos que van siempre en orden. Cuando ustedes hablan de una rutina, jamás van a encontrar verbos que trabajen juntos, siempre van a ir en filita. El tiempo pasado simple se caracteriza porque las acciones se realizan así. Uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. No pueden estar al mismo tiempo trabajando. Por eso, la visual de los tiempos pasados simples es diferente. Y es que cuando hablo de más de una acción que hice el lunes pasado, por ejemplo, comprar manzanas, después hacerme un pie de manzana, ir a casa primero, hacerme un pie de manzana y comerme el pie, estas 4 acciones no van juntas. No puedo comprar las manzanas y hacerme un pie. Es imposible, ¿cierto? No puedo comprar las manzanas al mismo tiempo que ir a casa. Tengo que pararme, detenerme, comprar las manzanas, después voy a mi casa, entro a mi casa, empiezo a hacer el pie, termino el pie y recién puedo comérmelo. Tiene que cocer. Notan, estoy hablando de una secuencia de acciones y todas estas representan el pasado simple. Ahora, para hacer este tipo de ejercicios voy a utilizar cierto tipo de conectores que son muy diferentes. ¿Cuáles son estos conectores que pueden ayudarme a mí a estructurar todas las oraciones en pasado simple? Anótense entre los más importantes. Voy a cambiar de color, me parece. Yes, cambiamos de colorcito. Los más importantes son then, after, next, later, first, finally. Entre los más importantes. ¿Cómo funcionan estos conectores? Si ustedes traducen todos estos conectores que ven en su pantalla, todos, absolutamente todos estos, tienen que ver con la cronología, ¿se han dado cuenta? Y después de eso, lo siguiente, más tarde, primero, segundo, tercero, finalmente. Estoy hablando en orden. Estos conectores lo que van a hacer es conectarles, precisamente eso, conectarles la oración 1 con las demás oraciones. Por ejemplo, first, I bought apples. Then, I went to my house. After, I cooked an apple pie. And finally, I ate an apple pie. Cuando ustedes vean estos conectorcitos, then, after, next, later, first, finally, cualquiera de estos, y más aún así no existan, analicen el verbo. El viaje del verbo debe llevarles en este orden. Si son acciones, y si ustedes analizan, y estos verbitos, estas acciones, jamás pueden realizarse juntas, están hablando de un tiempo pasado simple. Significa que cuando tengan este tipo de oraciones o de verbos como tal, que estén trabajando uno detrás de otro, es imposible que trabajen juntos, entonces pasado simple serán. Estructúrenlos todos en tiempo pasado, como lo acabo de hacer de manera oral. ¿Ok? Nos vamos al otro lado y aquí estamos hablando de en qué casos y cómo trabajan los pasados progresivos. Lo acabamos de ver hace un momentito, ¿cierto? Estos verbitos tienen una cualidad fabulosa y única de viajar así. Sorry, mil disculpas una vez más por el pulso que tengo, pero funciona más o menos así. Todos estos verbos, noten la diferencia de estos verbos con estos verbos. Estos verbos trabajan de manera horizontal y trabajan juntitos. Estos sí hablan de verbos que pueden trabajar juntos, como ver televisión y comerse una hamburguesa. ¿Se acuerdan?
Ok, so, no olvidemos que estamos hablando de pasado. Esta es mi línea de tiempo, esta es mi hora. Ok. En este lado de la pantalla, pues ingresa el signal word que yo les presenté el día de ayer. Lo voy a escribir con color azul. El señor while. Este señor es el conector y adrede, de manera intencional, lo estoy poniendo en este lado de la pantalla porque este trabaja única y exclusivamente por acá, en esta unidad. ¿Ok? No significa que siempre trabaja así, pero en esta unidad, por ahora lo vamos a ver como un conector entre la oración 1, la oración 2 o la oración 3, así. So, veamos un ejemplo. I was watching TV while I was eating a hamburger. Pero ambas oraciones están estructuradas en progresivo. Así es que cuando ustedes vean while, es porque ambas de sus oraciones deben estar estructuradas con estos dos elementos. Este es el pasado progresivo. ¿Ok? So, vayamos con el when entonces, el último elemento que hemos visto el día de hoy. Y al when lo voy a escribir de manera intencional al medio de estas dos, porque pues es exactamente lo que hace. El when, cuando ingresa en la pantalla, hace una colaboración entre la oración que debo escribir en pasado simple y la otra que debo escribir en pasado progresivo. Significa que si voy a utilizar when, una de mis acciones debe viajar así. Y la otra debe viajar cortita, debe viajar así. Ahora, esto representa esto. Los verbitos en pasado simple son cortitos, bien cortitos. Es decir, termino uno, empiezo el otro, termino este otro, empiezo el siguiente y así sucesivamente. En cambio, los progresivos son los que viajan largo, los que tienen más largo recorrido, los que se toman su tiempo al ejecutarse, etc. So, cuando hago esta mezcla es cuando veo el when. Voy a hacer esta colaboración y por eso es importante que ustedes tengan a la mano su listita de verbos para ver cuál es el pasado del verbo que ustedes van a elegir que trabaje en tiempo pasado simple. Les pongo un ejemplo diferente. Vayamos a completar los dos verbos que voy a poner en su pantalla. Tengamos por un lado el verbo walk, ¿ok? Y tengamos por otro lado el verbo fall, el verbo caerse. So, mi oración va por este lado. Tengo dos verbos que debo trabajar. Es lo primero que ustedes deben hacer, ¿all right? So, hagamos la primera ejecución. ¿Cuál de estos dos verbos, si caerse o caminar, es el más largo? Pues caminar me parece a mí que es un verbo bastante. Caminar no me toma 2 segundos, pero caerme sí me toma bastante, bueno, poquísimo tiempo. En realidad no me caigo en 3 minutos. Me caigo en una fracción de segundo y ya estoy en el piso. ¿Se nota cuál de estos verbos es más largo? Entonces significa que el verbo walk es el verbo que va a ir en este tiempo. Visualícenlo. All right? So, voy a decir, I was walking to the museum when I fell. Esta la acabo de estructurar en pasado. So, estaba caminando al museo cuando me caí. Yes, el verbo caer me acaba de interrumpir el verbo caminar. Así decirlo. Pero ahora, a ver, tratemos de hacerlo al revés, que no significa que no podamos hacerlo, porque la regla jamás nos dice que no. Pues digámoslo, I was falling to the museum when I walked. Traten de traducir esta oración y díganme si tiene sentido para ustedes. O sea, estaba cayendo al museo cuando caminé. ¿Tiene sentido? Está bien, en estructura sí está bien, estoy cumpliendo la regla, pero tiene lógica. Y el segundo filtro cuando ustedes utilizan when es precisamente esto. ¿Tiene lógica lo que estoy escribiendo? Si no la tiene, no lo hagan. Así es que una forma en la que ustedes pueden distinguir una de otra es precisamente tomar en cuenta estos dos elementos. Hasta aquí tenemos preguntitas. Do we have any questions so far? Teacher. Yes. ¿Puede explicar otra vez el significado del while? Claro que sí, Sofía. El while se traduce, ¿dónde está? Vuelvo a mi pantalla anterior. Este while significa mientras. Lo voy a escribir así, ¿ok? So, esta es su traducción del while, mientras. Y este while, Sofía, es un conector entre dos oraciones que estás haciendo al mismo tiempo o que tu sujeto está haciendo al mismo tiempo, pero en pasado. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplito por acá para que se entienda biencito esto. Let's say I was
I was watching, I was cooking a pie while my dog was sleeping. Voy a poner esto más para abajo para que ustedes vean toda la oración. All right. Vean ustedes si los voy a marcar lo que tiene que comprobarse cuando ustedes escriban con estos dos elementos. Primero está el while, señores. El while, que es el conector que significa mientras. Ahora verifiquemos si estamos haciendo bien el ejercicio, si lo que estamos haciendo está bien. Pues veamos. First, I was cooking. Tengo los dos elementos del progresivo. Yo estaba cocinando un pie mientras mi perro was sleeping. Ahora vean ustedes, los dos elementos, ambos, no sé si se nota con este color amarillo. Veamos, voy a escoger otro color. Ambos elementos acá están presentes, tanto el progresivo en la primera oración como el progresivo en la segunda oración. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, ¿ok? Ahora, el when por el lado de la derecha, yes. El when, este señor, pues hace una colaboración. Voy a escribirles el ejercicio que acabo de decirles de manera oral, para que ustedes vean la diferencia. I was walking to the museum when I fell. Ahora, fall es un verbo irregular, por eso estoy escribiendo fail, porque así es como se escribe el verbo caerse en pasado. Ahora vean ustedes qué diferente la estructura cuando utilizo when. Empezamos por este lado. Voy a utilizar el rojito, ¿ok? Primero tengo el elemento when, significa que tengo que hacer esta colaboración, significa que tengo que visualizar los verbos de esta forma. Verbo 1 está con verbo to be más terminación ing, significa que aquí estoy cumpliendo con el progresivo. Progressive on this side. But this side, aquí tengo el verbo en pasado, estoy hablando en past simple. ¿Está la colaboración ahí? Correcto. Simple past, ambos en simple. Sorry, ambos en past. So, while, conexión entre dos que ocurren en el momento, verbitos que viajan así. Y when, la mezcla de los dos. No sé si está claro. Do we have any other question? No questions? Are you sure? Ok, so vamos a practicar un poco, ¿les parece? Montita. Yes. Entonces, en conclusión, solo utilizamos while para el pasado progresivo, ¿no? Yes, correcto. Y when para ambos. Para ambos. Y when para hacer esta mezcla de colaboración. Les muestro en un ejercicio real cómo se vería este tipo de situaciones. Déjenme ver si puedo subir acá. Creo que no. Voy a compartir esto en mi pantalla completa con el siguiente ejercicio. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? Do we have any other questions? ¿Podemos practicar? Les voy a enseñar. Yes. Entonces, el when es un conector entre el simple y el progresivo. Pasado. El pasado simple y el pasado progresivo. Todos estos tiempos están... No problem. Están en pasado. Ahora les voy a mostrar un ejercicio. A algunos ya les mostré este ejercicio. Voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo y les comparto mi pantalla completa con el ejercicio que les quiero mostrar. Este es un ejercicio que usualmente lo hacemos en el Smart Step, pero quiero que vean aquí cómo ustedes pueden verificar que concurren todos los elementos para hacer ejercicios de esta forma. Vean, la clave está, chicos, en que ustedes analicen al verbo. Analícenlo bien. Pónganlo con una flechita. Imagínenselo viajando, ¿ok? Esa es la clave del éxito. So, for example, aquí reúno una... Vean el ejemplo 2, ¿ok? Vayamos con el ejercicio 2. Presten atención primero al ejercicio 2. ¿Qué es lo que debo hacer cuando veo un ejercicio así, con dos espacios en blanco? Lo primero que hago es ubicar si tengo o no tengo cualquiera de estos signal words que acabo de verificar. Y acá creo que destaca este señor. Si tengo un when, significa que debo visualizar mis verbos para hacer esta colaboración. ¿Ok? So, tengo dos verbos. Ahora lo que quiero que ustedes hagan es que analicen el verbo en contexto con la oración. El primer verbo es el verbo sentarse y el verbo 2 es el verbo llamar. Veamos el contexto. Sentarse en un café y llamar. Tú llamando. Ok.
Visualícenlo. ¿Cuál de estos dos verbos, porque ya estamos en when, tenemos que seguir las reglas del when, cuál de estos dos verbos tiene una ejecución mucho más prolongada? No tengo un color naranja por acá, pero voy a utilizar el color amarillo. So, el verbo que es largo va a ingresar así. Y el verbo, aquí se utiliza el azul, y el verbo que me interrumpe la acción es este verbito. So, basta con que los visualice y creo que ustedes ya notaron cuál verbo va con cuál. So, en esencia, iría porque el verbo sentarse es un verbo descriptivo y es un verbo largo. O sea, cuando me siento 2 segundos y me paro. Veamos si funciona. I was sitting in a café. When you call es un verbo regular, significa que en pasado se escribe así. Dígame si tiene sentido. Estaba sentada en un café cuando tú llamaste. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Acabo de cumplir con la misión de hacer un ejercicio con when. Para comprobar, háganlo al revés. Háganlo al revés, dígame. Y yo me senté en un café cuando estabas llamando. Pues sí, forzadamente podría tener sentido, pero no tiene tanto sentido como el primer ejemplo. Ahí está un ejercicio con when. Ahora quiero que ustedes se concentren en el ejercicio número 5. Antes, preguntas. Concéntrense en el ejercicio número 6. En este caso, la diferencia entre los dos, el ejercicio de arriba y el de abajo, y el 1 también, es que aquí estoy haciendo preguntas. Y aquí también estoy utilizando el verbo to be. Tengan mucho cuidado con este señor verbo to be, que como ustedes verán, entre paréntesis estoy trabajando con verbos que debo conjugar. Pero en el caso del verbo to be, recuerden lo que siempre les repito, el verbo to be tiene una jerarquía superior, es un verbo que no necesita ayuda, y en este caso el verbo estar va a trabajar solo. No significa que no va a reemplazar un progresivo, es que no lo necesito. So, si aquí tengo que transformar el verbo en su forma correcta, pero en pasado. So, veamos, tengo el verbo arrive, tengo when, claro que sí. Arrive, que significa el verbo llegar, y el verbo estar, verbo de no acción. Ahí. So, a la fiesta. Llegar a la fiesta, estar allá. So, por razones obvias, al verbo to be lo voy a transformar en su pasado. ¿Cuál es el pasado? Por defecto, ya que no sé cuántas personas están, voy a utilizar was. El verbo to be, así solito transformado, me reemplaza al pasado progresivo. Significa que el progresivo acá está check, cubierto. Si tengo when, por lógica, y esto ya está cubierto como un pasado progresivo, significa que acá, por lógica, voy a mezclarlo con el verbito que falta. Este verbo tendría que estar regular, pasado simple. Traduzca. Cuando llegaste a la fiesta, ¿quién estaba ahí? Ojo con escribir was being. El was being no funciona por ahora. Es como repetitivo, es decir, estaba haciendo. Estaba haciendo no funciona. Directamente estaba ahí. So, ahí está una pregunta con el when. ¿Cierto? Cool. Vean el ejercicio 5. Vean el ejercicio 5. Yesterday. El yesterday mucho no me dice. Lo primero que deben hacer es ubicar sus signal words. El yesterday, pues, como les dije, es un signal word que comparten ambos. Pero vean lo siguiente. Ajá, tengo aquí un signal word que he visto antes. Aquí también tengo un signal word que he visto antes. Probablemente, a pesar y aparte de que no tengo estos signal words, lo segundo que voy a hacer es analizar los verbitos que aparecen involucrados en esta oración. Los verbos en contexto, claro que sí. Ir a la librería, un verbo. Nadar, verbo 2. Y encontrarse con Julie para un café, verbo 3. Ahora díganme y analicemos esto. ¿Estas 3 acciones pueden ejecutarse al mismo tiempo? No. No pueden ir a la librería y nadar al mismo tiempo. No pueden nadar y encontrarse con Julie al mismo tiempo. Tienen que hacerlo en orden. ¿Qué les dice eso? Aparte de verificar que esto es un signal word que habla de cronología, later, next, then, ¿se acuerdan? Significa que todas estas 3 oraciones, estos 3 verbos deben ir en pasado simple. ¿Por qué? Por el análisis, porque no pueden trabajar juntos, estos trabajan en orden, son como una filita bien organizada. So, el verbo de go, pasado, es went. Ahí está. El verbo de have en pasado, had. El verbo de meet en pasado, met. Ok, veamos. Yesterday I went to... Ok, traduzcamos. Ayer yo fui a la librería. Funciona así. Después, o lo siguiente, me bañé. Una D. Más tarde, me encontré con Julie por un café.
¿Funciona con los signal words? Funciona. No los mezclen con progresivos porque acá no corresponde. No corresponde, no corresponde. So, vean el ejercicio, el último que les muestro, cómo funciona. El ejercicio 7, y aquí voy a pedirles a uno de ustedes que me ayude. Ok, Camila Cortés. Cami, el ejercicio 7, por los elementos y tal vez las pistas que tengas por ahí, ¿qué tiempo utilizarías? Considerando que es pregunta, claro que sí. Y dice question. Question. Past Ah, progressive. ¿por qué? Porque no se está especificando el momento exacto, la hora y bueno, el tiempo. Correcto. Y ahí está su señor tiempo, trabajando de manera correcta. So, si es pregunta, y esto tienen también en su written work, mucho ojo con ustedes, es una pregunta, significa que debo estructurarlo como pregunta. ¿Cómo estructuro una pregunta en progresivo? Voy a usar mi color azul, ¿ok? Para que se note. What? ¿Cómo sería, Cami? What were they doing? Correcto, ahí está, la estructura de la pregunta. Ahora, en sus ejercicios van a tener 2 espacios, significa que probablemente les den más fácil, se lo hacen en el written work. ¿Qué estabas haciendo a las 10 anoche? Do we have any questions? Ahora, obviamente, cuando vean el while, déjenme ir al while. Se va más por acá. ¿Dónde está? Yes, vean ustedes esto. Vean el ejercicio 2 del task C. So, aquí tengo ya aprendan y tomen siempre en cuenta para empezar algún signal word que les ayude. Después verifiquen los verbos y recién ingresen con la estructura en ese orden, ¿ok? So, tengo el verbo jugar y tengo el verbo hacer el lavado, es decir, lavar los platos. Eso significa do the washing up. So, while adelante significa que ambos de estos verbos trabajarían en progresivo, ¿verdad? Porque es while. Do we have any questions? No? Are we really sure? Ok, hagamos lo siguiente. Todos, abran su librito. The Written Work Class, parte del Written Work está en estos ejercicios. Créanme que si estos ejercicios están bien hechos, no van a tener ningún problema con los demás. So, abran por favor su librito en la página, déjenme abrirlo acá también. Let me go to the, 12. Va a aparecer en sus pantallas. Se los muestro right now. Les voy a dar algunas pistas, ¿ok? Ahí está. Página 108 final y 109 principios. Son 8 ejercicios. Quiero que los hagan y que me manden una foto de lo que hicieron. Considerando todo lo que acabo de decirles, les doy pistas una vez más. Aquí tengo while. Ya saben qué tienen que hacer. Aquí tengo when, el análisis aparte. En el while no me la pienso mucho. Después, ¿dónde está? Aquí tengo when también. Aquí tengo while, otra vez. Estoy cambiando de colores. Bueno, ni modo. All right. So, ya tienen 4 aquí marcadores bien específicos. So, aquí tengo una hora exacta. Tengo otro when. Tengo un when. Preguntas. Tengo when. So, ahí está. Si tienen alguna duda con respecto a estos ejercicios, me avisan, por favor, saquen su librito al lado de su libro de verbos para ver cómo les está yendo. Tengo 14 estudiantes, no, 13. Necesito 13 fotos en mi WhatsApp. We have time, tenemos tiempo. O más de 10 minutos, me parece. Yes, de sobra. Si tenemos dudas, preguntas, me avisan, por favor. Ok, se voy a volver a compartir esto once more. Solo en ventana. Si desean ver en nuestra pantallita el pizarrón, me avisan. ¿Ok? Si es que no han tomado notitas. So, here we are. Espero sus fotitos, please.
Oh, by the way, thank you very much, Diane, por escribirme. Yes, lo voy a tomar en cuenta. Disculpas porque cuando estoy explicando no tiendo a ver el celular, ni estoy con el celular, lo veo en la computadora, so no problem. Lo voy a considerar. Como les dije, parte del último que hacemos en clase. Questions. No Teacher, ¿a questions. su correo le tenemos que enviar? No, al WhatsApp nada más, Geraldine, por favor. Solo al WhatsApp. La fotito al WhatsApp. Ok. Thank you. All right, me acaba de llegar una foto de Geraldine. Yes, give me one second, lo revisamos justo ahora. Let's see. Ok, voy a utilizar el celular para volver a cambiar. Thank you very much, Jerry. Quiero que verifiques, por favor, el ejercicio 1 porque tienes while. Y while significa que ambas de estas oraciones deben estar estructuradas en progresivo. Pero te envío un feedback right now. Oh, no. Ahora sí. Sobre los que tienes que prestar atención, ¿ok? Solo signal words como tal les van a servir para ubicar cómo tienen que estructurar los tiempos. Yes, ¿me puedo tener choque de verbos? Yes. Ok, la while significa ambas en progresivo pasado. Jay, y cuando veamos el ejercicio 2, dime si tiene sentido, trata de traducirlo, decir de una forma, ¿no? El cuando significa sí, que tienes que poner una en pasado progresivo y la otra en pasado simple. Estimo que la primera que escribiste es con ing, ¿cierto? Puede ser estaba viendo a su esposo en el supermercado cuando compré o al revés, que lo vi cuando estaba comprando. Y me falta la segunda. Vayan enviando sus fotitos, por favor. Send the pictures. Yes, so lo voy a hacer de manera oral, ¿ok? Voy a tratar de enviarles fotitos. Recuerden. Yes, Nata, me acaba de llegar. Yes. Ok.
Yes. Traten de traducir si es when, así van a poder verificar si estamos haciendo bien el ejercicio. Yes, Sophie, me llegó. Ok, Sophie, tienes a while. ¿Qué significa el while? Significa que debes estructurar ambas en progresivo. Recuerden que no importa si ya no estamos en clases, voy a esperar todo el día de hoy para sus ejercicios, ¿ok? Yes, Alexis. De hecho, la ejecución del ejercicio 2, Alexis, está bien, pero tiene sentido. Una vez más, lo digo en español. Traten de traducirlo. Estaba viendo a su esposo cuando compré abarrotes o vi a su esposo cuando estaba comprando abarrotes. ¿Cuál de estas dos funciona con mucha más lógica? Scarlett, let me see. Oh, Scarlett, recuerda la estructura del progresivo. El progresivo va con verbo to be e ing. Estimo que sí, escogiste la opción correcta, pero la estructura de lo que es el progresivo. So, tu elección con progresivo en la número 1 no está mal, pero sí hay que ver la estructura. Yes. Alexander, let's see, Alexander. Sí, me llegó. Yes. Alexander, es también 3. Revisa la 3. Dime si tiene sentido. Trata de traducirlo. Es decir, tomé una ducha cuando el teléfono estaba sonando. Es decir, sonó el teléfono y me entré a la ducha. O me estaba duchando cuando sonó el teléfono. Exacto. Ahora sí, Nata. Cami. Yes. Oh, no. Voy a responder. Sorry. And la segunda. Ok, creo que dejé de compartir. Yes, sorry. Se desconectó esto. So, Cami. Revisa las 7, Cami. Tienes una hora exacta. Ok, so a todos voy a seguir, todos tienen que enviarme, esto es parte de su nota, ok, enviarme este ejercicio en fotito. Solo me han enviado los siguientes alumnos, el resto, me falta por favor Carlos Alberto, Alexia, me falta, Sofía me envió Josué, Hugo. Si no me envían sus fotos no van a tener nota en esta clase. Dayan, hasta donde han llegado, Carlos Alberto, tampoco tengo una foto tuya. Norma, tampoco tengo la foto tuya. So, vayan enviándome, please. Voy a ir revisándoles. Si no es ahora, pues les voy a mandar su... Yes, Cami. Yes. Ok, Cami. Cami sí me llegó. Y... Muy bien, Cami. Ahí está la estructura. I'm happy, I'm proud. Very good. So, voy a cortar la clase justo aquí, pero pueden desconectarse ya, pero pueden seguir enviándome sus fotitos. Voy a esperarles para su nota hasta las 9 de la noche, por favor. All right? Las personas que acabo de mencionar. So, thank you very much. Pueden